Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quería partir dando mis agradecimientos a la SOCHE por el espacio que nos han brindado para poder divulgar y conversar sobre nuestros proyectos y trabajos. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día, o de lo que voy a exponer, es un poco de diagnóstico de influencia en ecuaciones diferenciales ordinarias. Me gustaría mencionar que este es un trabajo en desarrollo que va a ser, que está orientado a lo que es mi trabajo de tesis del programa de magíster. Entonces, empezaremos viendo algunos datos, un modelo asociado a estos datos y el algoritmo de estimación, todo esto relacionado con el sistema de ED2. Luego, en la parte que estamos trabajando nosotros, que es la parte de diagnóstico, veremos el cálculo de la distancia de Cook generalizada en este contexto y el cálculo del desplazamiento de verosimilitudes. Veremos algunos resultados de estos dos cálculos y un poco de trabajos futuros, que es en lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, inicialmente, consideremos el siguiente conjunto de datos que representa un sistema de cazador-presa. Aquí tenemos datos de cantidad en miles de liebres y linces, y aquí, como podemos ver, como podemos ver, en los puntitos rojos representan las liebres. Al principio, cuando empieza a crecer la cantidad de liebres, es decir, la cantidad de esta especie, empieza también a aumentar la cantidad de linces, que son los depredadores naturales de las liebres. Cuando aumentan demasiado los linces, empieza a decaer la cantidad de liebres por la sobrecaza por parte de los linces, y así sucesivamente se empieza a repetir este esquema de crecimiento y decrecimiento de estas dos especies. Como comentario, estos valores fueron estimados a partir de las ventas de pieles de la Hudson Bay Company, la cual es una compañía canadiense, y por lo tanto, como son datos estimados, estos presentan error aleatorio que debe ser considerado al momento de hacer la estimación de los parámetros. El sistema de EDO que modela los datos anteriores es un sistema del Octa-Volterra, el cual me representa la dinámica de las presas y de los predadores. Aquí los parámetros beta y delta me representan las tasas de crecimiento o decrecimiento de ambas especies, y estos términos, los que acompañan a los parámetros z y eta, representan la interacción de estas dos especies. Entonces, bueno, estos parámetros deben ser estimados a partir de todos los datos anteriores, los cuales, como ya mencioné, tienen un error aleatorio asociado. Entonces, a modo general, decimos que los estados de un sistema dinámico los vamos a representar de esta forma, en los cuales la derivada con respecto al tiempo de las funciones de estado va a estar representada por alguna función f, que vamos a pedir que sea no lineal y continua, y que va a depender de los parámetros θ, los cuales son los parámetros en este caso que estamos estimando, y los cuales por lo general son desconocidos. Respecto a las observaciones, estas las vamos a denotar como I sub jk, que corresponden a la función estado sub j, evaluado en el tiempo k, considerando algún error aleatorio que vamos a considerar que tiene una distribución normal estándar. Aquí lo que nosotros conocemos, o los valores que manejamos en el fondo, son los valores de I sub jk. La función x sub j es la función desconocida, que depende del resultado de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, todo lo que es la estimación de los parámetros en un problema bajo este contexto fue abordado en el trabajo de Fraso del año 2016, y se obtienen resultados bastante buenos en general para distintos problemas que ellos abordaron de estimar parámetros en sistemas de DO, y su trabajo consiste en una primera instancia considerar una aproximación de las funciones de estado mediante bases spline. Aquí tenemos
esta aproximación escrita como una representación matricial. Aquí los vectores B sub j son las bases spline, y el vector alfa sub j serían los parámetros asociados a la aproximación spline. Aquí, para que no se pierda el hilo, el índice sub j me representa a cada una de las funciones de estado. En nuestro caso, voy a volver un poquito. Como estamos viendo el sistema de octa-Volterra, tenemos dos ecuaciones y dos funciones de estado asociadas, así que para nuestro caso, j va a ser igual a 2. Para llevar a cabo la estimación del vector de parámetros, se considera la siguiente penalización, de esta forma, que en el fondo me mide cuál es el error que está cometiendo la derivada de la estimación, de la aproximación por funciones spline, con respecto a la función que modela a la derivada de mi función original. Si en esta expresión yo reemplazo la función xj por la función original, yo debería esperar que este resultado fuese igual a 0. Esto es lo que se conoce como la fidelidad del modelo. Es decir, le estoy pidiendo que las derivadas se comporten como a la derivada de las funciones originales, o decir, de las funciones reales. Y la penalización completa como la sumatoria de las penalizaciones para cada función de estado, multiplicados por parámetros gamma sub j, que son llamados parámetros de conformidad. Y ellos me regulan el ajuste de datos versus la fidelidad del modelo. Una vez que se tiene definida esta penalización, la estimación se lleva a cabo optimizando estas dos funciones, la función j y la función h, que relacionan, por un lado, la log verosimilitud del modelo y en conjunto con la penalización antes descrita. Aquí utilizamos la función j para obtener los valores estimados de alfa, las constantes de los splines, y la ocupamos también para actualizar lo que serían los valores de tau y gamma. Ahora, en el trabajo de trazo, se logra dar con una expresión explícita para actualizar los valores de tau y gamma, así que eso se puede calcular de forma bastante rápida. Y la función h, que es netamente la log verosimilitud del modelo, se utiliza para únicamente calcular la actualización del vector tau, del vector θ, que contiene los parámetros del modelo. Entonces, empieza un proceso iterativo entre las funciones j y h, hasta que se cumplen ciertos parámetros de tolerancia y se escoge el valor de θ final. Todo esto, como lo mencionaba, es parte del trabajo de trazo, en el cual se obtienen resultados bastante buenos en general para los sistemas de EDO. Ahora, respecto a lo que hemos trabajado nosotros, que ha sido proponer el cálculo de la distancia de Cook generalizada y del desplazamiento de las verosimilitudes, hemos considerado lo siguiente. La distancia de Cook se define como una norma vectorial entre el valor de θ óptimo menos el valor de θ óptimo cuando yo remuevo la observación iésima. Y aquí quiero hacer una aclaración, me voy a volver un poquito. En nuestros datos estamos considerando que son datos bivariados, es decir, que si yo remuevo la observación iésima, por ejemplo la que está asociada al año 1905, estoy removiendo tanto la observación de los linces como de los libres, es decir, estas dos observaciones. Por lo tanto, para cada observación retirada vamos a tener un valor de la distancia de Cook que me va a decir, o me va a permitir saber si es que esa observación es una observación influyente dentro de mi contexto. Ahora, esta función, esta matriz M, en general nosotros pedimos que sea una matriz definida positiva. Para nuestro trabajo, y siguiendo una idea similar a la que se ve en el trabajo del SUR de 2001, hemos propuesto que la matriz
que vamos a utilizar nosotros para el cálculo de la distancia de Cook generalizada va a ser el hessiano negativo de la función h, la cual es utilizada en la estimación del parámetro θ. Esto porque esta función está estrictamente relacionada con el valor de θ óptimo, ya que esta es la función que estamos optimizando para obtener θ. Por otra parte, para el cálculo del desplazamiento de verosimilitudes, este originalmente se define de esta forma como la resta de la verosimilitud evaluada en el parámetro óptimo estimado menos la verosimilitud evaluada en el parámetro óptimo cuando remuevo la observación ISMA. En nuestro contexto, hemos decidido aprovechar la función h, nuevamente, dado que esta guarda una estrecha relación con la verosimilitud, al ser esta la log verosimilitud del modelo. Por lo tanto, nosotros proponemos calcular lo que hemos llamado el desplazamiento de h, en este caso, de la función h, de la siguiente forma. Simplemente la resta de la función h evaluada en el parámetro óptimo y restada con la función h cuando encuentro el parámetro θ óptimo al remover la iésima observación. Respecto a los resultados, es importante considerar que este algoritmo es un tanto lento en trabajar, por lo tanto, al calcular la distancia de Cook o el desplazamiento de h, como tenemos que remover una observación en cada paso, y son 21 observaciones, decidimos aprovechar esta instancia para analizar o estudiar cómo podemos reducir un tanto este tiempo de estimación y propusimos los siguientes esquemas. Primero, variando el número de iteraciones, es decir, realizando el algoritmo con solamente una iteración y luego realizando el algoritmo con un máximo de 2 iteraciones. Y por otra parte, relajando las condiciones del criterio de convergencia. La tolerancia en el algoritmo viene fijada por 10 a la menos 4, cuando se cumplen ciertas normas, ciertas restas. Así que nosotros le cambiamos por 10 a la menos 3 y 10 a la menos 2 para ver cómo variaba el tiempo de ejecución del algoritmo y cómo cambiaban los valores obtenidos. En esta tabla vemos el tiempo que le llevó al algoritmo a ejecutar el cálculo de la distancia de Cook y del desplazamiento de h. Como podemos ver, el algoritmo completo se demora algo así como una hora, y cuando reducimos las iteraciones baja bastante el tiempo de ejecución, de 17 minutos en una iteración y 31 minutos en 2 iteraciones. Y cuando cambiamos la tolerancia del algoritmo, la ganancia en tiempo no es tanta, la verdad. Aquí en este gráfico vemos los valores obtenidos para la distancia de Cook y podemos ver que en general para un paso y 2 pasos anda bastante bien la comparación. Por ejemplo, como lo vemos en la observación 4, 5 o 7, en que estas observaciones fueron marcadas como influyentes por la distancia de Cook, y a un paso, si bien no fue exacto la cantidad estimada por estas dos estrategias, sí logró identificarlas como observaciones influyentes. Ahora, la observación 9 fue marcada solamente influyente por la estrategia de ejecutar el algoritmo a un solo paso, pero no así por el algoritmo completo y por el algoritmo a 2 pasos. Así que en general solamente las observaciones 4, 5, 7 y 4, 5, 7 y la 15 fueron marcadas como influyentes por la distancia de Cook. Con respecto al esquema de rebajar las condiciones, vemos que los resultados básicamente fueron los mismos para el algoritmo completo que para los dos esquemas de condiciones relajadas. Ahora, estas comparaciones las observamos acá en estos gráficos de dispersión, que hemos decidido estudiarlo así, para ver gráficamente qué tan distintas son las soluciones, les digo, los valores obtenidos por los esquemas de estimación. Acá podemos ver que para el cálculo a un paso,
la dispersión fue mayor en general, y no así para la estimación a 2 pasos, y para la estrategia de relajar las condiciones de estimación. Para un futuro y para otras comparaciones, hemos decidido utilizar lo que se conoce como el coeficiente de concordancia, que es un coeficiente que oscila entre 0 y 1, que me entrega un valor que me dice qué tan concordantes son las dos observaciones que estoy comparando. Lo voy a volver. Aquí estoy, por ejemplo, comparando el algoritmo completo con el algoritmo a un paso, y esta concordancia me da un valor de 0,9, la cual es bastante alta. Y como la de esperarse es aún mayor para el algoritmo a 2 iteraciones, y es exactamente 1 cuando yo relajo la tolerancia del algoritmo. Con respecto al desplazamiento de H, no tenemos un criterio aún para decir sobre qué valores del valor de H son marcadas como influyentes las observaciones. Aquí solamente marqué las que tienen un mayor valor con respecto al resto de las observaciones, es decir, aquellas que parecen escaparse del comportamiento. Y así vemos que con este método, la observación 3, 5, 14, 15 y 16 son marcadas como influyentes. En este caso, omití la comparación con el cálculo a un paso y con las dos estrategias de relajar las condiciones para no extender tanto la presentación. Ahora vemos, respecto a los valores obtenidos para la distancia de Cook, los cuales fueron marcados como observaciones influyentes, vemos que estas calzan justamente con ser los máximos en las curvas de los datos, lo cual tiene bastante sentido porque estos me definen qué tan alto deben llegar las curvas de solución de mi sistema de ecuaciones diferenciales. O también tienen que ver con qué tan suave deben ser en estas zonas de crecimiento y decrecimiento. Con respecto a los trabajos futuros, se desea poner un esquema de perturbación más general para poder utilizar algunos estadísticos trabajados propuestos en Chi, el cual la función de influencia generalizada, esta de acá, que en el fondo es una derivada direccional, y a partir de la cual podemos calcular una distancia de Cook generalizada de la siguiente forma. Algunas referencias de los trabajos que hemos visto. Aquí el más importante, diría yo, de las referencias es el trabajo de Flasor, del cual rescatamos el algoritmo de estimación de parámetros. Y el trabajo de Ricci, el cual nos permite calcular el trabajo de Lin, el cual nos habla del coeficiente de concordancia, el cual utilizamos para evaluar qué tan distintos eran los resultados obtenidos. Y eso sería el fin de la lección. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu presentación, tu trabajo de tesis. Todavía están en etapa de desarrollo, ¿cierto? Sí. Yes. ¿Hay algunas preguntas? Si F. Cuevas tiene la mano levantada, no sé si es ahora, porque la tenía hace rato levantada. Sí. Carlos, buena charla. Gracias. Te hago una pregunta. Mira, si tú puedes ir al gráfico donde tú presentas el depredador presa, puntitos rojos con los azules. Sí. Sí. Según me explicas tú, entonces tu influencia es sacar un par rojo-azul del mismo tiempo y estimar, ¿cierto? Y ese sería tu distancia. Exactamente. Ya, es que acá es como, me llama la atención un poco el hecho de que como tú ya estás ajustando una dinámica, y sacar ese punto de la dinámica
es como que te afecte más a la estimación de, la, de los parámetros. No sé si me explico, a ver, como un poco extraño. Pero se supone que si tienes un modelo depredador-presa, el cual es un modelo, digamos, determinista, y vas a utilizar un modelo estocástico porque vas a darle ruido a los parámetros, veo que es como un poco extraño el sacar un par de tiempo, fijarse en el tiempo y sacar ese bloque, decir, o sea, ese grupo y decir, bueno, esto vamos a ver qué tanto cambian, porque de alguna forma tu dinámica debería reflejar qué va a pasar incluso en los tiempos que no estás viendo nada. Esto es, al final de cuentas, va a ser algo continuo. No sé si me explico. No, sí creo que te entiendo. Uh-huh. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. Hay veces en que tú eres, en que a lo mejor no es el caso del dato, a lo mejor estoy yéndome muy lejos, pero hay veces en de que tú tienes repeticiones de esto. Yo creo que en distintos fenómenos ocurre que tú puedes ver el depredador y ver el comportamiento repetido de alguna forma, y ahí tú ya podrías hablar de influencia, no solamente de un punto de influencia, sino que podrías hablar como de la curva influyente, y Claro, en sería el algo así como caso, ver más o menos. Claro, no sé si sabes que si se podrá extender un poco para allá o si se pretende claro, es tomar la esa idea, dirección. porque esto básicamente esto es bien preliminar. De hecho, Ya. también estamos hablando de qué pasaría si no lo veo como algo bivariado, sino que retiro solamente uno de los datos y el resto los dejo normal. Claro, en Mm, el caso de que yo tenga más datos repetidos, claro, me podría ayudar a definir eh, que si es que alguno de los datos puede tener algún error más grande asociado, pero como esto es preliminar, ya. decidimos Ujú. adoptar esta estrategia por ahora. Ya. Sí. Felipe tiene Sí, la mano levantada, no sé si quizás quiera comentar algo de este trabajo. Sí, sí, en realidad yo quería comentar, agradecer la pregunta del Francisco. Eso fue algo que nos dimos cuenta recientemente con el Carlos, lo discutimos muy rápidamente, cuando precisamente Carlos está un poco practicando la charla, y tiene que ver con la pregunta que te estoy haciendo, que en el fondo, que eso ocurre también en problemas cuando uno quiere detectar datos atípicos en suavizamiento. Y esto es medio parecido, digamos, porque en el fondo, si tú te concentras en la estimación de los parámetros, ¿cierto? Ahí uno se concentra en la H, porque él tiene el mecanismo de estimación en este contexto, tiene dos funciones objetivos. Una función donde se estiman los parámetros de la EDO y otra función que se acerca los datos a la dinámica. Entonces podría ocurrir también de que hayan datos atípicos que afectan la dinámica. Y entonces claro. eso uno posiblemente tendría que explorarlo en esa otra función objetivo. Y eso es algo que queremos abordar y que nos dimos cuenta recientemente que podría ser... Yo no Y sé yo, muy bien qué tanto se nos complica, digamos. claro, yo pregunto esto porque al menos la gente que hace datos funcionales, un poco que conozco y un poco que me he logrado meter, cuando analizan un fenómeno, ellos dicen, hay una dinámica que controla este fenómeno, pero nosotros no somos capaces de muestrear lo suficientemente, a ver, nuestro muestreo no está a la frecuencia con la cual este fenómeno ocurre. Entonces yo podría ver una planta que, digamos, yo sé que la dinámica del color verde se rige mediante alguna ley, pero debido a que esta planta está en distintos lugares de la Tierra, va a seguir la misma dinámica, pero la va a seguir a distintas velocidades. Entonces, ahí yo creo que también se puede utilizar esto, empezar a explotar para ver cuáles son los más influyentes o no, cómo yo podría empezar ahora a hacer alineamiento, y ahí hay un montón de cosas que se podrían empezar a explotar solo porque hay una dinámica que rige todo esto. Entonces, mi pregunta era más allá, era más apuntando a ese tipo de datos, pero ya, comprendo. Claro, sí, esto, al menos una cosa que yo tengo que destacar es que en el contexto en el que se está presentando el trabajo, al menos nosotros no hemos detectado otras referencias que hagan diagnóstico en ese contexto. Así que esto es un trabajo bastante preliminar, digamos, en ese sentido, y que sin duda que los comentarios nos vienen bien, digamos. Así que pues, Ujú. eso tú Ya, lo puedes apreciar por lo simpleza de las técnicas que estamos usando. sí, sí, no deja de ser innovar, pero ya, digamos, creo que podemos seguir conversando después. Sí,
Espero que le vaya muy bien a Carlos en su trabajo. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no hay otra mano levantada y en el chat tampoco. ¿Por qué, o no sé si puedo preguntar, cuando tenían en el gráfico, porque es muy difícil obtener una línea de corte o un criterio para decir este es influyente, ¿no? ¿Por qué es diferente? ¿Este? Ahí, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que el cálculo original es del desplazamiento de verosimilitudes, pero nosotros utilizamos la log verosimilitud. Bueno, entonces, hacer algo no es exactamente lo mismo. Por eso no me aventuré a hablar de alguna línea de corte aún. Probablemente consideramos algo así como el promedio, algún tipo de cuartil. Digo, algún tipo de percentil para ver qué tanto se escapa de los datos. Netamente por eso. No, como no es exactamente lo mismo, es como una propuesta que estamos haciendo nosotros. Ya, muchas gracias.